Hoy, domingo 15 de febrero de 2026, Manaos, Amazonas, Brasil. Yo, Edgardo Basanta, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y a todos los ministros que están en Puerto Rico, el Caribe, la América Latina y en diferentes puntos del planeta Tierra. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, al cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta ocasión vamos a leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al 3, que dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que le ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a estar levantando nuestras manos. Todas las personas que tengan una petición al Señor pueden levantar sus manos para cuando estemos orando, pues Dios tome nota de esa petición que usted tiene en su corazón. Así que inclinemos nuestro rostro y con nuestros ojos cerrados oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta oportunidad, Señor, nos dirigimos ante tu presencia, para que sea tu Santo Espíritu quien nos alimente en nuestra alma en esta ocasión con esa palabra que tú prometiste para este día postrero que nosotros estamos viviendo. Así que pues rogamos que nos alimente, sacie nuestra sed en esta oportunidad, Señor, para nunca más tener hambre ni sed. Y pues todas las personas que en esta oportunidad tienen sus manos levantadas, allí cada una de esas manos, Señor, respóndele esa oración que tiene en su corazón, de esos hermanos que tienen allí sus manos levantadas. Respóndele, Señor, esa oración que te están haciendo a ti, Señor, porque tú eres el poderoso, el más grande, el creador de los cielos y la tierra, que puede conceder las peticiones de nuestro corazón. Así que te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo, en que no hay engaño ni mudanza. Amén y amén. En esta oportunidad, pues, tendremos esta reunión de ministros, parte 1, donde vamos a estar hablando las cosas de lo que el Señor está haciendo en este día postrero. Entonces, es importante que todos los ministros del Evangelio completo estén conscientes que tienen en sus manos el mensaje, el cual está prometido en la Escritura, que llenará la tierra de este tiempo en el milenio y por toda la eternidad, como lo dice la Escritura, que será llena la tierra como las aguas cubren el mar. ¿De qué? Del Evangelio del Reino. De manera que cada ministro tiene la responsabilidad de conocer el programa divino que Dios tiene para el tiempo en el cual está viviendo. Porque esa es la palabra que Dios está avivando en este tiempo. Como dice el profeta Habacuc, que en medio de los tiempos aviva tu obra. Y en medio de los tiempos hazlas conocer, pues.
Entonces, en cada tiempo, el Señor, por ejemplo, en el tiempo de Noé, Él avivó esa obra de ese tiempo y la dio a conocer a través de ese profeta dispensacional. Y pues las personas que estaban destinadas para recibir la bendición de Dios, pues la recibieron. Y pues en el tiempo de Moisés también Dios tenía una obra que realizar, avivar en ese tiempo y darla a conocer, y descendió y le dijo a Moisés cuál era la obra que él estaría avivando para ese tiempo, y pues la dio a conocer a través del profeta Moisés. No era un programa de Moisés, ni era la obra de Moisés, ni tampoco de Noé, era la obra del Señor Jesucristo, pero usando hombres de este mundo, pues, porque Dios es un espíritu y para él expresarse siempre ha tenido que usar a profetas. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, pues, se presentó al mismo aquí, en un velo de carne, llamado Jesús, para redimirnos al lugar de donde cayó el ser humano, que fue la eternidad. Allí comenzó la redención del ser humano, porque nosotros estábamos primero en la eternidad. Entonces Dios, cuando coloca a la pareja en el jardín del Edén, todavía estaba en la eternidad, pero producto de la desobediencia que hubo en el jardín del Edén, entonces la pareja cayó de la eternidad a luz, tiempo y materia, a estas tres dimensiones, donde la persona entonces quedó destituida de la gloria del Señor, y de ahí en adelante entró la muerte al ser humano. Más el Señor Jesucristo entonces vino a redimir lo que se había perdido y hizo ese puente que había entre el ser humano y Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Así que los ministros están obligados a conocer la palabra del Señor que Él envía, como a través de profetas, porque esa es la forma de Dios dar a conocer su obra en medio de los tiempos. ¿Ve? Usted puede encontrar allí en el libro de Hebreos, capítulo 1, cuando allí el apóstol Pablo nos habla de cómo Dios pues se comunicaba con la raza humana. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, como le habló el Señor a los padres en el tiempo del pueblo de Israel, dice aquí, por los profetas. ¿Ve? Esa es la forma que Dios le habla al pueblo de él, pues, en medio de los tiempos. Esa es la forma. Ahora hay personas en este tiempo, como lo hubo en el tiempo de Noé y como lo han existido en otros tiempos, que quieren romper este orden divino. ¿Ve? Dios estableció una forma de comunicarse con la raza humana. Y está establecido en la escritura que es a través de profetas. Ese es el medio, hermano, para el Señor comunicarse con la raza humana y dar a conocer la obra que Él va a realizar en ese tiempo en específico. Y la persona dice, Deuteronomio 18, a Él oíd. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios transmitida a través de un hombre de este planeta Tierra. Mas no es la palabra de ese hombre, es la palabra del creador de los cielos y la tierra, traída a través de un hombre, que aquí la Biblia dice que es profeta.
Esa es la forma. No se puede salir de ese modelo, de ese patrón que Dios ya escogió para comunicarse con la raza humana. Dice aquí Eclesiastés capítulo 1, verso 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo debajo del sol. ¿Ve qué fue lo de ayer? ¿Cómo Dios habló ayer? Por medio de un profeta. ¿Cómo lo hará hoy? Por medio de un profeta. Capítulo 3 de Eclesiastés también lo dice. Capítulo 3, verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Ve? ¿Cómo Dios le habló a la gente del pasado? Por medio de un profeta. ¿Cómo lo hará hoy? Como lo hizo ayer. Por medio de un profeta. ¿Cómo lo hará en el futuro? Igual, hermano. ¿Ve? Porque lo que Dios hace, dice aquí, es perpetuo. ¿Ve? Y sobre aquello no se puede ni añadir ni disminuir. Usted no es nadie para decir que es de otra manera, porque Dios estableció esa forma. ¿Ve? Entonces usted, porque fue a un instituto bíblico, a una universidad teológica o a una escuela teológica y obtuvo un título en filosofía, en PhD, doctorado en divinidad. Y en esas cosas, ¿no cree usted que por eso usted tiene la autoría o la potestad de manejar la palabra de Dios como bien le parezca a usted? O porque usted fue y se le ocurrió un día, pues voy a hacer ayuno, voy a ayunar 20, 30, 40 días. Y después de eso, bueno, listo, ya yo soy profeta. Así no es. Aquí en la palabra ya está establecido cómo es. ¿Ve? Y usted no puede brincar esa forma, pues, que ya Dios tiene determinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Y entonces en el tiempo de Moisés, en la quinta dispensación, en la dispensación de la ley, Dios dice en el capítulo 18 de Deuteronomio, verso 18, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, o sea, como Moisés. ¿Ve? ¿Cómo era Moisés? Un profeta dispensacional. Solamente hay 7 profetas dispensacionales. El primero fue Noé, que fue el profeta de la dispensación de la inocencia. El segundo profeta fue Set. No, perdón. El primer profeta dispensacional fue Adán, que fue el profeta de la dispensación de la inocencia. El segundo profeta dispensacional fue Set, el hijo de Adán, que fue el profeta de la dispensación de la conciencia. Luego, el tercer profeta dispensacional fue Noé, que fue el profeta dispensacional de el gobierno humano. Luego viene el cuarto profeta dispensacional, que fue Abraham, profeta de la dispensación de la promesa. Luego viene el quinto profeta dispensacional, que fue Moisés, el cual fue el profeta dispensacional de la ley, o el profeta de la dispensación de la ley. Luego de eso viene el Señor Jesucristo, el cual fue el profeta de la dispensación de la gracia, la sexta dispensación. Y el último profeta dispensacional
es el ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino. Entonces aquí en Deuteronomio dice, profeta como tú, o sea, un profeta dispensacional como Moisés, Dios le levantaría de medio de los hermanos al pueblo de Dios. Esa pregunta se le hicieron a Juan el Bautista porque querían saber quién era Juan. ¿Ve? Porque Juan apareció por allá, por el Jordán, predicando, bautizando. Y en ese tiempo Israel, pues, hubo allí mucha gente que comenzó a seguir el mensaje de Juan el Bautista, pues. Entonces, la gente quería saber quién era Juan. Y querían saber si era el Cristo, pues. Y entonces le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó Juan y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Esto es en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, del verso 19 en adelante. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías. Elías, el de Malaquías 4:5. Él dijo, no. Ve, no soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? El de Deuteronomio capítulo 18, del verso 15 al 19. ¿Ve? Y él dice, y él respondió, no. ¿Ve? Ellos querían saber si Juan el Bautista era ese profeta dispensacional. Y él dijo que no. No era el profeta dispensacional, sino que era la voz de uno que clama en el desierto. Se identificó con la escritura de Isaías 43. Entonces, ese profeta dispensacional, el Señor prometió enviarlo al pueblo. Primero el Señor Jesucristo y luego tiene que venir, ¿quién? El ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta dispensacional que tiene que aparecer con el testimonio de Jesús. Entonces, si usted no es ese profeta, tiene que callarse la boca. Porque usted puede haber estudiado mucho la Biblia. Puede haber tenido muchos días de ayuno. Puede haber tenido los títulos que le dé la gana tener. Pero si usted no es el ángel de Jesucristo, tiene que callarse la boca. Porque usted no sabe nada del programa divino. ¿Ve? Entonces tiene que la persona esperar que aparezca esa persona para que pueda explicar el programa divino. Y no porque esa persona sea muy inteligente. ¿Ve? Es porque el Señor le da a conocer el programa a él y él simplemente repite lo que el Señor le da a él. Porque esa palabra no es de él, es del Señor. Entonces, aquí hay un mensaje, el segundo tomo especial, titulado La Palabra del Principio, del Dr. William Soto Santiago. Hay un mensaje aquí llamado La posición de la novia en el cuerpo de Cristo, predicado el 1 de marzo de 1974 en Ponce, Puerto Rico. Aquí el doctor Soto habla de unas cosas bastante importantes que los ministros deben de estar atentos a la palabra del Señor, porque hay una responsabilidad en sus manos. Dice en la página 62 de este mensaje, ahora vamos a ver dónde está en el mensaje del hermano Branham, dónde está la orden para decirle estas cosas. Si no, pues se hizo mal. Vamos a buscarlo por aquí, la página 20 del mensaje titulado La Fe Perfecta. Página 19-20 dice el hermano Branham, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de la iglesia. La Biblia dice así varias veces, el que tiene fe, o sea, el que tiene oído, oiga. El que tiene sabiduría, cuenta el número de la bestia. Y así es en estas cosas. El que tiene, que se lo diga a los demás para que ellos también tengan. Y así es en cuanto a la fe. Ahí lo tiene, dice el doctor Soto.
Ahí también es con la fe, la revelación para la transformación en el rapto. ¿Ve? Porque lo que le viene al mensajero, hay personas que piensan que el mensajero entonces se tiene que guardar eso calladito, como que si es para él solito, ¿eh? Y el Señor Jesucristo, ungiendo al reverendo William Branham, dice que esa fe tiene que darla a conocer para ser compartida, porque es para un grupo de personas. Entonces dice el doctor Soto, así que eso no es una revelación para que cuando algún ministro la reciba se quede callado con ella. No, eso es lo que la novia necesita. ¿Ve? Cuando el ministro recibe una revelación de Dios a través del mensajero que él tiene para esa edad y para esa dispensación, en nuestro caso, que es la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, cuando usted recibe la revelación que Dios trae a través del ángel mensajero, dice aquí que cuando un ministro la recibe, no es para que se quede callado con ella. Eso es lo que la novia necesita. Y eso es lo que todos necesitamos. Y eso es para toda la novia. Y por esa revelación está esperando la novia. ¿Ve? Yo creo que el Señor, si ve que hay egoísmo en uno, alguien que diga, esa revelación tremenda, yo la voy a guardar para mí. Nadie va a saber nada. Si eso es para uno, eso es para toda la novia, para irse con el Señor. Por lo tanto, nosotros confiamos en el Señor, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Y sigue haciendo lo que Él quiere hacer con su pueblo. Sabemos que todo esto tenía que suceder de esa manera. ¿Ve? Entonces, la fe de rapto es lo que la novia está esperando. Y ahí la fe de rapto está, ¿dónde? En los 7 truenos de Apocalipsis 10. En esa revelación que trae el ángel fuerte. Sigue diciendo aquí en la página 64 de este mensaje, el profeta Branham nos ha mostrado todas estas cosas en la palabra. Ahora mire, usted sabe que muchas veces decimos que el pueblo del Señor, la novia, no está preparada para recibir cosas profundas. ¿Sabe quiénes son los que no están preparados? Son los ministros. Dice aquí el doctor Soto. No es la novia. La novia sí está preparada y esperando. Mire, el reverendo Branham dice, ahora quiero que entiendan esto. La iglesia tiene que levantarse en el poder de Dios a un nivel más alto. Ya estamos demasiado cerca del fin. Y yo creo que la iglesia ahora está en condiciones para enseñar cosas más profundas y así pulirlas hasta que desaparezcan las creencias manufacturadas y entonces entrar a cosas verdaderas. Tiene que ser algo que usted conoce, dice Branham. El profeta Branham, ¿cómo dice? Pregunta aquí el doctor Soto. La novia está en condiciones para enseñarle cosas más profundas. ¿Ve? El reverendo William Branham dice, para pulirla hasta que desaparezcan esas creencias manufacturadas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque durante estos 2000 años, aproximadamente, sin profeta, porque el primer profeta después del Señor Jesucristo y Pedro, que estaban allí en Jerusalén, el Señor manda a los gentiles a Pablo, que era apóstol y profeta, en el año 53 después de Cristo, en Asia Menor. ¿Ve? Y desde el año 53 después de Cristo aparece el profeta William Marion Branham. Nace en 1909 y comienza su ministerio en 1933. ¿Ve?
Entonces tenía todo ese tiempo la iglesia de Cristo sin profeta. Ahí entró de todo tipo de religión, más de 900 religiones. Este dice esto, el otro dice aquello. Todo el mundo dice una cosa, tiene una parte del pastel. Y allí comenzaron a hacer parcela las personas con la palabra del Señor. Y también comenzaron la gente a imaginarse cosas. ¿Ve? Entonces aquí el reverendo Branham dice que es importante que se le dé la revelación a la gente. Esas son las cosas profundas, pues. Y que ya la iglesia está preparada. Entonces dice el doctor Soto, entonces eso de que no se le puede ir con cosas muy profundas porque hay que darlo por gotica, poquito a poco, porque no estamos preparados. Si pensamos en esa manera todavía, en los 2000 que estamos, en los 2000 años, no estaremos preparados. Ya llevamos 9 años y todavía estamos aquí. Pero ya tenemos que estar listos, dice aquí el doctor Soto. ¿Ve? Él dice, ya llevamos 9 años. Esto fue predicado el 1 de marzo de 1974. 9 años, es decir, desde el año 65 a 1974. 9 años. Y el mensaje del reverendo William Marion Branham fue para preparar a la novia. ¿Para qué? Para recibir al Señor con sus ángeles. ¿Ve? Para eso vino el reverendo William Marion Branham. Precursó la segunda venida de Cristo. Y la iglesia tenía que estar preparada. ¿Para qué? Para recibir al Señor después que el hermano Branham se fuera. ¿Ve? Pero ¿qué sucedió? El hermano Branham se fue y la gente no supo quién vendría después del hermano Branham. Aunque el hermano Branham dijo quién vendría después de él. Pero los ministros, los pastores de la iglesia, no le enseñaron a la iglesia quién vendría después del reverendo William Marion Branham. Aquí en este mensaje, el orden de la transformación, predicado el domingo 12 de diciembre del año 1976, en Calley, Puerto Rico, por el doctor Soto, dice en la página 21, página 57 de los sellos, dice Branham, este libro sellado con 7 sellos es revelado en el tiempo de los 7 truenos, Apocalipsis 10. ¿En el tiempo de qué? Pregunta el doctor Soto. De los 7 truenos, Apocalipsis 10. Demos lectura allí también, dice Branham, para tener un mejor entendimiento antes de entrar más profundamente. Ahora, esto es en el tiempo del fin, porque dice así, Apocalipsis 10:1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo. Después del reverendo William Marion Branham, ¿quién viene? El ángel fuerte de Apocalipsis 10:1-6, que es ¿quién? Cristo. Es Cristo. ¿Y que dice el reverendo William Marion Branham en la página 256 del libro de los sellos? Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, vendrá en un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Este ángel fuerte vendría ¿en quién? En un hombre de este tiempo. Así mismo como le apareció al profeta Abraham, un hombre de aquel tiempo. Y Abraham lo llamó Elohim. ¿Ve?
Pero dentro de ese velo de carne estaba el creador de los cielos y la tierra. Y como Dios, como hace la primera vez, lo hace siempre, en el fin del tiempo aparece un velo de carne de este tiempo. Pero dentro de ese velo de carne estaba el Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Pero los ministros que salieron de Benecer, porque el reverendo William Marion Branham, los pentecostales lo echaron y las organizaciones del tiempo comenzaron a decir que el hombre estaba loco. Y entonces ellos comenzaron a tener una imitación del ministerio del hermano Branham, porque él le enseñó el misterio de la señal, de las dos señales que el Señor le había dado a él. Una era la señal en la mano y la otra era la señal del discernimiento del corazón. Y él les enseñó eso, y cuando ellos tuvieron el conocimiento de eso, entonces ellos comenzaron a imitar a el ministerio del reverendo William Marion Branham. Uno de esos ministerios fue Oral Roberts, otro fue Billy Graham y otros tantos de la época. Y estas personas le quitaron la vista a el pueblo del verdadero ungido que tenían que seguir, que era el reverendo William Marion Branham, el cuarto Elías, que habría de aparecer conforme Malaquías 4:5, y el séptimo ángel mensajero conforme a Apocalipsis 17 y Apocalipsis 3:14. ¿Ve? Aquellas personas no estaban en la Biblia. El que estaba prometido para esa edad era William Marion Branham. Le guste la gente o no le guste, ese fue el que escogió el Señor. Y si le escogió el Señor, eso es, así dice el Señor. De manera que después del reverendo William Marion Branham vino, ¿quién? El ángel fuerte, que es Cristo en un velo de carne llamado William Soto Santiago. El velo de carne no es el Señor Jesucristo, porque el velo de carne del Señor Jesucristo está sentado en el trono en el cielo, en el trono del Padre en el cielo, cuando ascendió en la primera venida de Cristo. Allá está ese velo de carne glorificado. ¿Ve? Pero el que estaba en ese velo de carne era el Señor, que fue el Espíritu Santo que llegó a la iglesia el día de Pentecostés, y cuando terminó la dispensación de la gracia, se encarnó en un hombre de este tiempo. ¿Para qué? Para traer la revelación del séptimo sello. Dice aquí, sigue diciendo, aquí el reverendo William Branham, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto, y ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Recuerden el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo ángel de Apocalipsis 1, dice William, entre paréntesis. Entonces dice, si ustedes vieran lo que eso significa, ya entonces usted sabría de qué se trata todo esto. ¿Ve? Entonces, dice en la siguiente página que el reverendo William Marion Branham comienza a describir pues la gloria sextuple del Señor Jesucristo de Apocalipsis capítulo 1, verso 13 al 20. Y comienza a enumerar la gloria sextuple, dice el doctor Soto aquí, de la persona de Cristo, como que, como juez, como león. Entonces fíjense cómo fue visto por Juan allá en el capítulo 1, verso 13. Así es como él aparece en Apocalipsis 10, del verso 1 al 6. Es como juez.
Y dice Branham, recuerden el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo. Es decir, Apocalipsis 10, 1, 6 y Apocalipsis 1, 13 es el mismo. El ángel fuerte de Apocalipsis 10, 1, 6 y el ángel semejante al Hijo del Hombre de Apocalipsis 1, 13 es la misma persona. ¿Ve? Dice aquí el reverendo William Branham, un ángel es un mensajero y él es el mensajero a Israel, dice Branham. Entonces dice el doctor Soto, Apocalipsis 10, 1, 6, que es el ángel fuerte, Apocalipsis 1, 13, que es el ángel semejante al Hijo del Hombre, y Apocalipsis 19, del verso 11 en adelante, es el jinete, el caballo blanco, de Apocalipsis 19 y Apocalipsis 11, que son los dos olivos, dice el doctor Soto, es la misma cosa, es el mismo mensajero. ¿Ve? Ya el reverendo Branham dijo que es el mensajero a Israel. ¿Quién? El ángel fuerte, el cual es el arcángel Gabriel. ¿Ve? Moisés y Elías, ninguno de los ángeles de las 7 edades de la iglesia, sino Moisés y Elías. Otro ángel, dice Apocalipsis 10, 1. No uno de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia, sino otro. ¿Ve? Dice Branham, y él es el mensajero de Israel. ¿Ve? Y tenía en su mano un librito abierto. Él dice aquí, Branham dice, ve usted, la iglesia está a punto de ser raptada. Entonces el hermano Soto dice, oh, es el tiempo que está a punto de ser raptada la iglesia cuando ese ángel aparece. ¿Ve? Él viene por su iglesia, dice Branham. Entonces dice otra vez el doctor Soto, oh, entonces ese ángel fuerte viene por quién? Por su iglesia. El mensajero de Israel viene por quién? Por su iglesia. Dice Soto entre paréntesis. Ahora fíjense bien, él tenía un libro en su mano abierto. Dice el reverendo Branham. Cuando aparece este ángel, él viene por su iglesia. Por su iglesia. Dice aquí el doctor Soto, ahora yo le mostré aquí que Apocalipsis 10 del 1 al 6 es Moisés Elías, es el mensajero de Israel. Dice aquí, lo dice el cuarto Elías. En la página 30 dice el reverendo William Branham de este mensaje, el orden de la transformación, las 70 semanas de Daniel, dice Branham, ahora marque en su libro una pequeña escritura aquí que yo quiero darle. Aquí hay muchas cosas que no tendríamos tiempo en esta mañana, dice el hermano William. Dice el hermano Branham, 17 años más y tendremos el mismo espacio de tiempo dado a nosotros, Dios tratando con nosotros con el poder del Espíritu Santo. Desde el año 33 después de Cristo hasta 1977, el mismo espacio de tiempo de 1954 años. Dios trata con nosotros lo mismo que él hizo con los judíos. ¿Y qué de eso? En el 77, dice el hermano Soto, termina de lidiar con ¿qué? Con los gentiles. Se cumplen 1954 años. Ahora yo no sé si usted ha descubierto algo aquí. Él dice que él lidió, déjeme ver, vamos a seguir aquí. Dice Branham, ahora marque en su libro la escritura aquí que yo quiero darle. Levítico 25, comenzando con el verso 8, Dios disponía un jubileo cada 49 años. El año 50 era jubileo. Conocemos eso, entendemos eso desde el primer jubileo de Levítico 25:8 en 1977 será el jubileo 70, haciendo exactamente 3.430 años. Jubileo significa subir arriba, la liberación, año de liberación, año de subir, dice el doctor Soto entre paréntesis. En 1977 era el año del jubileo número 70. Desde el primer jubileo que se celebró en Israel cuando entró por primera vez allá y se estableció como una nación, cuando entró con Josué,
hasta el 77 era el año del jubileo número 70. Era tiempo de liberación. Ese ángel bajó porque venía por la iglesia del Señor Jesucristo. Y se encarnó en ese hombre para llevarse a esa iglesia en el rapto. Seguimos leyendo aquí. Ahora mire, dice el hermano Branham, que los himnos y los salmos fueron ¿qué? Inspirados. ¿Y son qué? Profecía. Ahora cuando él dice, Branham, algo y está tratando y quiere hablar más claro, él agarra algún himno que tenga que ver con eso y entonces con eso lo dice todo. O estarnos vigilando por la venida, dice el himno que está cantando aquí el reverendo Branham, de ese gozoso día milenial, cuando nuestro bendito Señor vendrá y llevará a su expectante novia. ¿Viene para qué? Dice aquí, pregunta el doctor Soto, para arrebatar a su novia que le espera. ¿Qué leímos en preguntas y respuestas? Esos dos mensajes, enviará a sus ángeles y ¿qué harán? Dice, eso habla de qué, de resurrección, habla de arrebatamiento, habla de subir. Y aquí el subir de la novia tiene que ver con ¿qué? Con Moisés y Elías. Dice Branham, cuando nuestro bendito Señor vendrá, ¿cómo viene? Con Moisés y Elías, que es el ángel fuerte que desciende en Apocalipsis 10:1-6. Está viendo que en el año 1974 ahí estaba frente a ellos el Señor en un velo de carne de este tiempo. Sigue diciendo, y llevará a su expectante novia, el mundo está gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación. Será un día de dulce liberación, dice Soto. ¿Por qué? Porque estamos nosotros y la naturaleza está gimiendo. ¿Por qué? Por ese día de liberación donde ella será liberada y será en el año ¿qué? De la liberación, que es el año del jubileo. Y aún nosotros seremos liberados de estos cuerpos y tendremos un cuerpo glorificado. ¿Habla de qué? Habla de resurrección, de transformación, de rapto. Habla de todo eso, que lo que el Señor dijo, enviará a sus ángeles. Entonces sigue diciendo Branham, el mundo está gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Salvador vendrá de nuevo a la tierra. ¿Y eso es qué? Pregunta el doctor Soto. Apocalipsis 10:1-6, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19. ¿Ve? El himno que estaba cantando el reverendo William Branham está hablando de lo que el Señor haría después de él. Y aquí el hermano William está diciendo que cuando nuestro Salvador venga de nuevo a la tierra, dice que es Apocalipsis 10:1-6, que es el ángel fuerte, Apocalipsis 11, que son los dos olivos, y Apocalipsis 19, que es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis. ¿Captaron eso? Pregunta Branham. Entonces dice el doctor Soto entre paréntesis, hay que captarlo. ¿Ve? Hay que captarlo. Que el ángel fuerte, después del hermano Branham, viene para llevarse a la iglesia en el arrebatamiento del cual habló San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el verso 51 y 52. Dios ha tratado con nosotros, dice Branham, exactamente la misma cantidad de tiempo que él trató con los judíos, que él lidió. Capten eso, dice el doctor Soto. Ahora lo voy a explicar aquí, desde el tiempo que le dio la promesa a Abraham hasta el rechazo del Mesías. Dice Branham, en el año 33 fue 1954 años. Entonces, dice el doctor Soto, en esos 1954 años nos está contando los 3 años y medio de la tribulación. Si lo contase, entonces serían ¿cuántos? 1957 años y medio. Ahora vamos a buscar algo aquí. 1954 años se cumplieron en el año 33. ¿Cuándo qué? Cuando crucificaron al Señor, cuando rechazaron al Señor. Entonces
de los 1954 años, ¿dónde apareció el Señor? Cuando Dios estaba tratando con ellos por 1954 años. Él le apareció en los últimos 3 años y medio de los 1954 años. Mire a ver si usted puede ver algo ahí. En los últimos 3 años y medio de los 1954 años que Dios trata con los gentiles, en los últimos 3 años y medio es que el Señor le aparece a su novia. Es decir, en 1977 se cumplían 1954 años de Dios tratar con la iglesia gentil. Entonces está diciendo que lo mismo que sucedió en la primera venida estaría sucediendo en la segunda venida. 3 años y medio antes, entonces coloca en 1974 que estaría ¿quién? El Señor aquí. Dice aquí es que el Señor le aparece a su novia. Entre los gentiles aparece como José y los judíos lo verán entre los gentiles. Estará Cristo conforme a Apocalipsis 10:1-6, estará por 3 años y medio entre los gentiles. Entonces después los judíos tienen los 3 años y medio que no están contados con los 1954 años y nosotros tendremos los 3 años y medio de que estaremos en la otra dimensión, que no están contados con esos 1954 años. Si los contásemos, entonces sería 1957 años y medio. Bueno, entonces en el 77 se cumplen los 1954 años. Y entonces ese es el año de ¿qué? De jubileo para gentiles y judíos. Y el jubileo para gentiles y judíos, ¿cómo es? Con los mensajeros que Dios envía, que vienen proclamándole que el año de jubileo a gentiles y a judíos, porque el ministerio de Elías es un ministerio que ministra a gentiles y judíos. ¿Está viendo usted? Después que el hermano Branham se fuera, vendría el ángel fuerte, que es el arcángel Gabriel viniendo en un cuerpo de este tiempo, cumpliendo la segunda venida de Cristo. ¿Por qué aparece el ángel fuerte después que se va el reverendo William Marion Branham? Porque el año 1977 era el año 70 de jubileo del año de jubileo de los hebreos. ¿Ve? Porque desde el primer año de jubileo, que fue Levítico 25:8, cuando entraron en la tierra de Israel, hasta el año 1977 serían 70 jubileos. Y era el tiempo de la novia irse en el rapto. Y ese ángel fuerte es el mensajero de Israel. Pero tenía primero que lidiar con la novia porque no podía lidiar con las dos iglesias. Tenía que darle la fe de transformación o de rapto a la iglesia y después lidiar con Israel. Pero los ministros, ¿qué pasó? Dice aquí que eran cosas muy profundas, que la iglesia no estaba preparada para recibir este conocimiento, que tenía que seguir dándole fantasía a la iglesia. Ve, y cosas locas que inventan los ministros para tener a la iglesia adormecida. Ve, entonces el hermano William dice aquí en la posición de la novia en el cuerpo de Cristo, en la página 65, dice: ahora usted quiere saber si está en condiciones la novia. ¿Usted cree todo lo que Dios ha dicho a través del profeta Branham? Entonces la iglesia aplaude y dice amén. Pues está en condiciones, dice aquí el hermano William. Está en buenas condiciones para enseñarle cosas más profundas. Porque usted sabe que cuando se le trae algo que Dios ha dicho a través del profeta Branham, usted no está con razonamiento. Amén, le dice a la palabra. Esas son buenas condiciones para enseñarle cosas más profundas. Yo creo que a nadie le ha sido de tropiezo lo que Dios nos ha dado en esta noche. Ha sido algo sencillo. Es más, si yo le dijera a ustedes, le preguntase a ustedes cuánto estaban esperando algo así, levanten la mano, ve todo.
esperando. Así que no nos ha tomado de sorpresa porque eso es lo que estábamos esperando. Y si es lo que estábamos esperando, ¿por qué tanto miedo, verdad? Bueno, hemos tenido un tiempo desde que se fue el profeta Branham para tener preparada la congregación, dice aquí el doctor Soto. Aparte del hermano Branham tener 30 años en el ministerio, preparando a la novia para que recibiera a Cristo en su segunda venida. En adición a eso, entonces tenían 9 años más después que se fue el reverendo William Marion Branham, que Dios le estaba dando a los ministros ese tiempo para que prepararan a su iglesia, para que cuando apareciera el Señor pudieran saber quién estaba allí. ¿Ve? Entonces dice, si no la hemos tenido preparada, es su problema de pastor, y Dios le va a llamar a cuenta. Y si se escandaliza a alguien, bueno, si el pastor no le enseñó bien, pues arréglesela ya con el Señor, porque a él es que Dios le va a pedir cuenta. ¿Ve? Porque tiempo suficiente tuvieron. El reverendo William Marion Branham tuvo 30 años en el ministerio, preparando a la novia para que recibiera a Cristo. Y luego de su partida, 9 años más, del 65 al 74. Y todavía los pastores no le enseñaron, no prepararon a la iglesia. ¿Qué pasó? Se pasó el tiempo de el jubileo. ¿Y qué sucede cuando se pasa el tiempo de jubileo? Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que Dios le dijo, a los 400 años te libertaré con mano fuerte, con mano dura. Entonces, 10 años antes, Dios levanta a Moisés. Pero el pueblo rechazó y entonces Moisés se fue a Madián. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Tuvo que esperar 40 años que se cumpliera nuevamente el ciclo. ¿Ve? Porque cuando Moisés estaba allí, que ellos lo rechazaron, tenía 40 años. Entonces tuvieron que esperar nuevamente 40 años que se cumpliera el ciclo para ser libertado de Egipto. Y entonces cuando son libertados en Egipto, que Dios los coloca en Cades Barnea y le dice, mira, ya está la tierra, vamos a mandar espías. Entonces dicen 10, no, esa no es la tierra. Entonces, ¿qué pasó? 40 años más. Que se cumpliera el ciclo. Y ahí fue que a los 120 años Moisés, el Señor lo llama al paraíso y le da la rienda a Josué. Y entonces Josué y los que nacieron en el desierto fueron los que entraron. Es decir, la gente de 40 años hacia abajo fue que entró a la tierra prometida. Y la gente de 40 años hacia arriba perecieron en el desierto por incrédulo. Y eso fueron lo que el Señor les dijo allá a los fariseos cuando le dijeron al Señor, nuestros padres comieron maná en el desierto, y el Señor le dijo, y están muertos. Estaban en el infierno por incrédulo. ¿Ve? Porque tuvieron 80 años combatiendo el programa divino. ¿Qué le pasó a esta iglesia? O mejor dicho, a estos pastores. Dejaron que el año del jubileo pasara. Entonces se tiene que volver a repetir el ciclo del año del jubileo para que ese año fuerte vuelva a descender. Pero cuando vuelve a descender, ¿dónde viene? ¿Ve? Porque ya vino
en el reverendo William Soto Santiago. ¿Y ahora dónde viene ese ángel fuerte? Para cumplirle la promesa a la iglesia, para darle la fe de rapto y transformación. Allí viene en el ángel del Señor Jesucristo. ¿Ve? Conforme allí en el libro de cita, página 87, párrafo 723, en el mensaje de la brecha, dice aquí el reverendo William Branham: cuando los sellos se han abierto y el misterio se ha revelado, luego allí baja el ángel, el mensajero, Cristo, colocando un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, con un arco iris sobre su cabeza. Ahora recuerden, el séptimo ángel estará sobre la tierra en el tiempo de su venida. ¿Cuál séptimo ángel? Porque el reverendo William Marion Branham era el séptimo ángel. ¿Ve? El séptimo ángel dispensacional. Por eso que el ángel del Señor Jesucristo es Apocalipsis 10:1-7. El reverendo William Marion Branham es Apocalipsis 10:7. Y el doctor William Soto Santiago es Apocalipsis 10:1-6. Entonces, cuando se vuelve al ciclo del año del jubileo, el Señor vuelve a bajar, porque viene el año de jubileo otra vez. ¿Para qué? Para darle la fe de transformación y rapto a la iglesia. Y viene ahora en el ángel del Señor Jesucristo, porque ya lo rechazaron en el velo de carne que tenía por nombre William Soto Santiago. Sigue diciendo aquí en la posición de la novia en el cuerpo de Cristo. Y si se escandaliza a alguien, bueno, si el pastor no le enseñó bien, pues arréglesela ya con el Señor, porque a él es que Dios le va a pedir cuenta. Pero el alimento espiritual hay que dárselo a tiempo. ¿Y cuál es el alimento espiritual para esta hora? Toda la palabra de Dios. Colocar a la novia en su posición. ¿Cuál posición? En la edad de la piedra angular. Esa es la posición de la novia. Y darle todo lo que hay ahí. No es darle porciones de la palabra, es toda la palabra. Y el que se goce en la revelación, recibiéndola, gócese con ello. ¿Ve usted? Entonces estos pastores fueron irresponsables al no preparar a la novia para que reciban la bendición que Dios prometió para su iglesia. Porque es un programa de redención que comenzó en la primera venida de Cristo y con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su sepultura y resurrección. Allí entonces el Señor restauró al ser humano en la parte espiritual, dándole una nueva teofanía. Pero en el fin del tiempo viene la segunda parte, que es el cuerpo nuevo y eterno de la obra redentora de Dios, porque Dios ha venido a redimir al ser humano de donde cayó. ¿Ve? Porque el ser humano estaba en la eternidad y de la eternidad Dios la colocó, la pasó primero a la sexta dimensión y de la sexta dimensión la colocó en el Edén, que estaba en el principio todo unido. La tierra y la sexta dimensión era una sola. ¿Ve? Por eso que era el Edén. Pero cuando cayó la raza humana, la teofanía de la tierra salió de la tierra. Y la teofanía del ser humano salió del ser humano. Y todo cayó. El ser humano, los animales, la tierra y todo cayó en luz, tiempo y materia. Más con la primera venida de Cristo, ahí él comienza esa obra redentora, no solamente del ser humano, sino de su obra.
Ve, porque el que comenzó la obra la perfeccionará, dice el Señor. De manera que los pastores que salieron de ese movimiento deben de ser, como le estaba diciendo, la gente pentecostal comenzó a imitar estas señales que Dios le había dado al reverendo William Marion Branham. Lo rechazan como el mensajero de la edad de la Odisea, y entonces él comienza su movimiento que llamó Ebenezer. No era una organización, él lo llamó a esa persona Ebenezer y quedó en la brecha. ¿Ve? Y de ese movimiento de Ebenezer que salieron con el hermano Branham, cuando parte el hermano Branham, el doctor Soto, trayendo el mensaje de voz de arcángel, conforme a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, entonces él los trae de la Odisea a la edad de la piedra angular, a estos pastores. Pero estos pastores no recibieron o no reconocieron al doctor Soto como al Señor Jesucristo, porque ellos estaban viendo el velo de carne y no entendían el misterio que estaba allí frente a ellos. ¿Ve? Si ellos hubieran estado en el tiempo de Abraham, cuando apareció Elohim, era un hombre de aquel tiempo, y Abraham, cuando vio ese hombre, habían 3 hombres, y Abraham se arrodilló delante del Señor, porque él conoció que ese hombre, él lo había visto primero en su espíritu, y cuando le habló, él supo que el que le habló antes de estar en la carne era el mismo que estaba en ese velo de carne. ¿Ve? Y unos días antes, él le había dicho, ya tu nombre no será Abraham, sino Abraham. Y tu mujer Sarai ya no será Sarai, sino Sara. Y cuando se sienta en la mesa, él le pregunta a Abraham, le dice, Abraham, ¿por qué Sara tu mujer se rió? Abraham se impactó, ¿ve? Porque ese hombre por primera vez estaba allí. Y le dijo el nombre nuevo que él tenía y el nombre de su mujer, y le discernió el pensamiento del corazón a Sara. Y el ratico Sara salió de la cocina, de la tienda, diciendo, yo no me reí. ¿Ve? Y el Señor le dijo, sí que te reíste. ¿Ve? Y eso es lo que está esperando el pueblo de Israel. Un hombre donde esté el Espíritu de Dios que le revele los pensamientos de su corazón, que será Apocalipsis capítulo 7 del verso 1 al 14, que es el ángel del Señor Jesucristo, el cual irá ya con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo, con Gabriel. ¿Ve? Porque el ángel que acompaña a el ángel del Señor Jesucristo es Gabriel, el ángel fuerte, el Señor Jesucristo en Espíritu Santo. De manera que allí, entonces estos pastores nunca hablaron, nunca le dijeron a la iglesia, después del hermano Branham viene el ángel fuerte. Tenemos que estar pendientes para ver dónde se manifiesta. Y si ellos hubieran preparado a la iglesia conforme al mensaje del reverendo William Marion Branham, hubieran recibido al ángel del pacto en ese velo de carne llamado William Soto Santiago, donde se cumplió la segunda venida de Cristo en la segunda parte de la segunda venida de Cristo. Pero no prepararon a la iglesia y desecharon, pues, que el doctor Soto era allí, dentro de él estaba el Señor Jesucristo. Así que deben los pastores estar preparados para preparar a la iglesia en el mensaje del evangelio del reino, porque este es el mensaje que llenará la tierra en este tiempo, en el milenio y por toda la eternidad.
Así que todos tienen que estar preparados con ese mensaje que Dios envía a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo, conforme a Apocalipsis 22:16, que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Así que, compañeros ministros y colaboradores, adelante trabajando en la obra del Señor, dando a conocer el evangelio del reino, que llenará el conocimiento a todas las personas como el agua cubre el mar. Así que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén, amén.